tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al TV Podcast número 91 de Ratona de TV. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es un proyecto de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en la televisión como en internet. Y la comunidad de ratones de televisión, pues somos gustosos tanto de consumir como de ver, como de pensarle, como de reflexionar y de echarle un poco más de coco y no solo quedarnos así con lo que vemos, sino llevarlo un pasito más allá y con mucha curiosidad también de saber qué hay detrás de las pantallas y qué es lo que nos estamos llevando a nuestros ojitos y consumiendo desde ahí. Y hoy, pues este día tengo un podcast muy especial. Este es un podcast de uno de mis temas favoritos por mucho, que son las telenovelas, pero además es un tema que yo amo profundamente porque he tenido la oportunidad de conocerlo pues un poquito más de cerca que a lo mejor el resto de las personas, ya que para mí estudiar las telenovelas no nada más ha sido un gusto o un hobby, sino que también lo he llevado a la vida escolar. Y bueno, pues me ha dado títulos de licenciatura y de maestría y me encanta poder tener cada vez más información sobre lo que es las telenovelas y específicamente un modelo que conocí pues en algún momento y que estudié y que pues hoy conozco, llamado entretenimiento educativo, que creó un hombre muy visionario y quizás un poco, digamos, medio mal valorado en nuestro país, llamado Miguel Sabido. ¿Por qué les voy a platicar de esto? Porque hoy vamos a platicar de Vencer el Desamor, que es una telenovela que terminó hace algunos días en la señal del Canal 2, el Canal de las Estrellas. Es una producción de Rocío Campo para Televisa y fue una telenovela verdaderamente impactante en muchos aspectos. A mí me encantó, como a muchas personas. La última semana fuimos por lo menos más de 4 millones de personas que estuvimos sintonizando todos y cada uno de los capítulos finales. Siempre mantuvo más o menos este rating. Estamos hablando de una historia original y de una historia que tuvo características muy especiales y creo que vale la pena señalarlo porque yo quedé completamente feliz después de verlo, lo que me ha pasado tanto con Vencer el Desamor como una telenovela, digamos, que es consecuencia, bueno, que van antes que se llama Vencer el Miedo, que fue anunciado que iban a realizarse una trilogía llamada Con esto de vencer. Entonces empezaron el año pasado con Vencer el Miedo, ahora tuvimos Vencer el Desamor y bueno, ya se anunció Vencer el Pasado, que se va a estrenar creo que en mayo o en junio, no me acuerdo. Y pues esto nos tiene súper felices a todos, un poco tristes porque se terminó la telenovela, pero a mí me parece algo muy digno de celebrar porque pudimos ser testigos y consumir un producto que no nada más venía de una historia original, sino también desde una propuesta muy interesante y que es justamente la que se retoma del trabajo de este hombre Miguel Sabido, que así se llama, entretenimiento educativo. Y en esta ocasión, este TV Podcast no nada más tiene una pequeña reflexión al respecto, sino que también hago un ejercicio que me fascinaría muchísimo que ustedes me contaran si también lo pueden hacer. Para mí fue importante ponerlo en este podcast porque para mí fue algo muy enriquecedor, que es el crear conversación respecto a lo que nosotros consumimos y que esta conversación sea una conversación que además de todo nos enriquezca, porque significa que los productos mediáticos cada quien los consume y cada quien los recibe de manera diferente. Y cada quien los ve y los recibe también de acuerdo a su carga de valores, de cultura, de conocimientos. Y lo que quiero contarles en este podcast, o bueno, la segunda parte de este podcast, es un ejercicio al respecto. Y bueno, para llegar a eso, quiero nada más ponerles este antecedente. Si ustedes no vieron Vencer el Desamor, se trató de la historia de 4 mujeres, cada una de sectores, de edades y de distintos lugares de representación, por decirlo así, en donde teníamos el personaje de Daniela Romo, que tenía, digamos, una carga de un adulto mayor,
que digamos ahora son estas nuevas formas de entender a los adultos mayores ya en los medios, que son mujeres que todavía llegan con mucha vida a la tercera edad, que tienen muchas ganas de hacer cosas, que su vida no se ha acabado solo porque se quedan con el nido vacío, aunque en el caso de ella pues también tiene algunas cuestiones de educación y de valores que todavía representan la realidad de un sector social. Tenemos también la historia de una mujer que se queda, digamos, con un hijo que se queda como madre soltera después de que su niño fue diagnosticado con una enfermedad como del tipo autista, que es el síndrome de Asperger, y que ella tiene que salir adelante sola, y aparte lo hace desde una profesión bastante complicada de manejar en este momento, en estos momentos, que es el periodismo, con temas un poco escabrosos. También está una chica que se queda viuda muy jovencita y que también tiene que hacer todo lo posible y lo imposible por sacar a sus niños adelante, con 2 niños pequeñitos, y que, bueno, pues además de todo, ella viene de un pueblo y ella tiene una educación donde pues el hombre tiene que estar ahí, que además no nada más es de que tenga que estar, sino era su propio apoyo. Y bueno, pues también representa esta parte de mujeres que han sido violentadas en casa con un padrastro, y que de pronto pues cuando lo manifiestan no siempre se les pone atención o se les hace caso. Y por último está el caso de una chica de 16 años, también de otro pueblo, y que pues los padres, por una circunstancia económica, pues prácticamente la venden con un adulto que es un hombre que viene de Estados Unidos, que es medio narco, y que pues la violenta, la maltrata, y pues a sus 16 años la embaraza, y ella lo único que quiere es estudiar. Y bueno, pues también su camino va en hacer lo posible por que sus metas puedan ser alcanzadas. Esta telenovela además tiene personajes masculinos muy enriquecedores, donde nos muestran también muchísimas cosas de cómo hay distintos comportamientos de acuerdo a la educación, de acuerdo a la mirada de los padres, de acuerdo a cómo procedes y las consecuencias que puedes tener con ello. Y bueno, en medio de todo esto se va desarrollando una trama un poquito de thriller que deriva en un asunto muy complicado que son los feminicidios. Y toda esta historia se maneja no nada más desde un lugar del entretenimiento educativo, que es esta fórmula y pues no fórmula, más bien esta metodología que creó Miguel Sabido, que cuando él la propuso a una Televisa de los años 70, pues estamos hablando de una propuesta de hacer telenovelas. En aquel momento la propuesta era que hubiera 2 historias digamos, en una trama. La historia romántica, la historia de los protagonistas, que fuera como la parte comercial, la parte del amor, y que ahí se quedara, y una subtrama con personajes protagónicos que pudieran llevar esta parte, digamos, con una intención social. ¿Qué significaba esto? Que se pudieran tocar determinados temas, que pudiera ser la alfabetización en adultos, que pudiera ser la planificación familiar, la paternidad responsable, la sexualidad en adolescentes, la igualdad en las mujeres, la alfabetización de rurales que migran a las ciudades, y la conciencia sobre la situación de los niños de la calle. Estas fueron las telenovelas que hizo Miguel Sabido del 75 al 97, y lo que él hacía era aplicar una teoría y una metodología, cosa bien rara para la televisión, porque no siempre son cosas que se pueden empatar, teoría y práctica, y en este caso él desarrolló todo un sistema para poderlo hacer, que consistía en esto de las tramas, la educativa y la comercial. Y en ese momento él no la llamó propiamente, bueno, ha tenido como muchos nombres, entretenimiento educativo es como el nombre más chiquito o el más cortito, y él lo manejó con otro nombre, le llamaba el entretenimiento con un beneficio social comprobado. ¿Por qué? Porque lo que hacía Miguel Sabido, lo que hizo en ese momento fue trabajar de la mano con distintas instituciones, digámoslo así, del gobierno, las instituciones federales que estaban al alcance para poder hacer esto. Se hacía toda una investigación para cada uno de los temas, se trabajaba de la mano con las cifras que podían otorgar las instancias, y se hacía un trabajo en común, digamos, con estas instancias y con lo que se estaba mostrando en pantalla.
que resultaba que capítulos que estaban totalmente organizados, en donde había un narrador y donde había una persona que era ajena a la trama, pero que era como la persona que te invitaba a ver la telenovela y que en cada corte comercial te iba diciendo, si tienes alguna duda respecto a este tema, llama a estos teléfonos, y al final también remataba, ¿no? Este modelo, esta estructura de capítulo, hoy lo encontramos en Vencer el Desamor. Digamos que lo que está haciendo Population Media Center es esta traducción del modelo de Sabido, que cuando Sabido deja de hacerlo y se va a hacer otro tipo de cosas, pues se va con la tristeza de que en México no se había vuelto a aplicar el modelo, pero con la certeza de que esto se hizo en otras partes del mundo, y por eso es que llega Population Media Center, y Population Media Center retoma este modelo, lo adapta a los nuevos tiempos, y por eso invitan a Rocío Ocampo a trabajar en ello y a crear esta trilogía, que ahora entre las modificaciones está que no es precisamente que ahora la pareja protagónica lleve la parte comercial y que haya una subtrama, sino que las mismas protagonistas pueden ser capaces de llevar las tramas que pues llevan el peso del beneficio social, ¿no? Ya no nada más entretenimiento educativo, porque de pronto la gente tiene ciertas resistencias con la palabra educativo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a mí me parece que toda esta readaptación que hacen del modelo Sabido que encontramos nosotros en esta estructura tan bonita de cada uno de los capítulos, que empiezan con una especie de avance de lo que vamos a ver, y que de repente hay una voz off de alguna de las mujeres que están en la trama involucradas, de las protagonistas, que nos van dando cuenta que eso que están reflexionando desde el principio del programa es con lo que van a cerrar el capítulo, perdón, que todo tiene coherencia, que todo está ahí por algo, que no hay paja, que los personajes están puestos y están ahí porque tienen una razón de ser, y porque al final te van diciendo, si tú tienes, te hacen una reflexión y te dicen, si tú estás en esta problemática, marca, si tú estás en esta problemática, marca. Bueno, esto es importante también para la parte que sigue del podcast, y sobre todo porque para mí era muy necesario contarles que esto existe, que esto es parte de lo que se está haciendo, y que lo que vemos en pantalla no nada más es un acto de buena suerte o una magia de alguien que hizo una telenovela y ya. Aparte de los años de trabajo de todas y cada una de las personas involucradas, también viene desde una planeación, desde un modelo que orgullosamente es un modelo mexicano, y que para mí es un gusto y un placer ver cómo lo están readaptando y cómo lo estamos viendo en las pantallas. El melodrama, y sobre todo el melodrama que se cuenta en una telenovela, tiene que estar, como lo hemos estado mencionando, en el marco o en el contexto de hechos que, si bien no son reflejo, son representaciones. Estas representaciones tienen que ser lo más verosímiles posible, tienen que verse lo más reales posible. Y cuando hablamos de entretenimiento educativo, tienen que estar todavía más en este marco, porque de pronto podemos entrar en convenciones de historias donde si nos plantean cosas como muy ficticias, como en estas telenovelas que son muy caricaturizadas, hoy ando medio bruta, pero si estamos de pronto en esta convención de historias que tienen estas digamos, estas características, que tienen estos contrastes de que los personajes juegan un poco a ser como caricaturas de otra cosa, etcétera, pues a lo mejor entenderíamos o daríamos razón de que las telenovelas no tengan este marco de veracidad. Sin embargo, una telenovela como lo fue, bueno, como lo es, Vencer el Desamor, una de las principales características, y creo que fueron de sus más grandes aciertos, fue enmarcar la historia de estas 4 mujeres y en general la historia de la gente que estaba rodeando a estas 4 mujeres en una situación que se veía creíble, que podía suceder, que era lo más veraz, lo más verosímil posible, muy pegadito a la realidad. Y uno de los ejercicios más interesantes que pues de alguna manera a lo mejor yo no lo promuevo tanto, pero que es parte de lo que tiene que pasar y que de nueva cuenta creo que es uno de los grandes aciertos de lo que se hizo con Vencer el Desamor, es que trajeron ciertos problemas
sociales a la mesa. Y para mí uno de los ejercicios más enriquecedores es poder compartir esto. Uno puede vivir la experiencia de ser un consumidor que comparte lo que ve, pues antes, en los tiempos donde no había internet, lo podías compartir con la familia, lo podías compartir incluso, no sé, en el transporte público, te podías poner a platicar con alguien en la cola del banco, lo que sea. Ahora se dan en Twitter estas conversaciones o se dan en redes sociales, pero de alguna manera también es padrísimo cuando estas conversaciones se pueden dar en el marco de la familia o entre personas con las que uno puede tener esta confianza de platicar sobre este tipo de temas. Y eso es algo que yo tuve la oportunidad de hacer con mi esposo, que está aquí y que va a platicar un poquito con nosotros, porque justamente una de las cosas más enriquecedoras no es solamente dialogar y poner ciertos temas sobre la mesa, sino también enriquecernos de la opinión de los demás. Una obra puede ser creada por un autor, pero en el momento en el que llega al lector, y en este caso al consumidor de medios, hablando de una obra, digamos, poniéndolo en el tema audiovisual, el lector es responsable de lo que entiende, de lo que observa y de las lecturas que le puede dar a un producto, incluso cuando los creadores, los productores, los escritores lo manejaron de manera diferente. Y esto es, en los estudios culturales se enmarca muchísimo cómo los receptores o los consumidores no son entes pasivos y cada quien recibe desde el lugar donde está, desde el contexto donde está. Y eso es muy enriquecedor porque de pronto hay gente que ve otro tipo de cosas, hay gente que a lo mejor yo cuando me siento a ver una telenovela la veo como con todos mis criterios de comunicación y de pronto hay cosas que no veo y que en este ejercicio que pasó con Vencer el Desamor tuve la oportunidad de platicarlo con mi esposo, con Alejandro, que aquí está. Hola. Y hoy me pareció muy importante traer esta conversación a este podcast porque pues Alejandro no es ningún experto en el tema de las telenovelas. Sin embargo, creo que la opinión que tiene Alejandro me abrió un panorama distinto y justamente lo digo porque no se trata de hacer una crítica destructiva o una crítica mala, al contrario, a mí me parece, y como lo he estado mencionando a lo largo de este podcast, que la telenovela tuvo muchísimos aciertos. Sin embargo, esto que decía yo de que una historia se viera veraz, tiene que ser veraz también para lo bueno y para lo malo o entenderse. Y Alejandro, que ahorita nos va a contar qué hace y por qué miró lo que miró, me dio una perspectiva muy interesante. A ver, cuéntame un poquito, cuéntanos a los ratones de televisión, ¿qué es dentro de la telenovela? ¿Qué es lo que a ti empezó a llamar tu atención? ¿Y por qué? ¿Desde dónde vienes tú? ¿Qué es lo que tú lees o encuentras en este tipo de lecturas? Bueno, yo cuando empecé a ver la novela, quizás les tengo que contar un poco de antecedentes de qué es lo que hago, qué me dedico. Desde hace mucho tiempo me dedico a trabajar en los congresos, en los temas legislativos, en la elaboración y corrección de iniciativas de leyes. Y entonces me gusta ver patrones y me gusta ver, imaginar cómo se va a aplicar una ley, dónde están los puntos débiles que van a tener las normas y todo eso. Entonces cuando empezamos a ver la novela, yo empecé a ver entiendo desde el punto de vista de la ficción que los juicios y los procedimientos jurídicos dentro de las ficciones no tienen que ser exactos, pero sí me llamó mucho la atención cómo estaban caricaturizando la actuación de la justicia, de la policía, para ser más precisos. Por ejemplo, cuando las víctimas de violación denunciaban, pues la policía no se vio para nada, nunca estuvieron ni cerca del criminal en este caso, pero el Ministerio Público sí. Entonces le dieron la carga de la investigación al Ministerio Público. Bueno, ok, es una ficción. Pero conforme se fue desarrollando la novela, yo empecé a ver que ese patrón seguía igual, o sea, seguían minimizando la actuación de la policía. Inclusive llegó el momento cuando mataron a Olga, que llegaron los papás y con todas las influencias le pidieron a la autoridad, y en ese momento entonces empezó a ver la actuación de la policía, no antes.
no interesó cuántas víctimas de violencia sexual o cuántos homicidios hubo. Fue hasta que los papás de la abogada, de la arquitecta rica, se involucró, en donde ya empezaron a actuar más. Inclusive hubo una escena que me acuerdo muy bien, que la discutimos, en donde la periodista Ariadna le dice al comandante: oiga, mire, aquí tengo estas pruebas que a lo mejor pudieran ayudar a que arresten a esta persona. Y él le dice: no, mira, vamos a mejor seguir la línea de investigación de la arquitecta muerta, porque pues, los papás tienen influencias y todo eso. Pero dejando de lado el tema de la policía, lo que más me llamó la atención fue que entiendo que esta novela tenía como un mensaje social muy importante hacia las víctimas de violación y de abusos familiares y de este tema familiar. La forma en que retrataron la actuación de los juzgados familiares fue terrible. Y fue terrible porque en este país, que vamos, no ha sido una tarea fácil, pero les ha costado mucho trabajo a las autoridades tener una representación favorable hacia las mujeres, hacia las víctimas, hacia los menores, tratando de siempre privilegiar el bienestar del menor. Y lo que se vio aquí fue que el juez no tenía ni la más remota idea, valorando pruebas, poniendo en el mismo nivel una acusación de un papá que abandonó a la esposa y al hijo y una mamá trabajadora. Eso en la vida real estaría muy difícil. Y lo que me decías, la escena donde fue Eduardo a decirle al juez que Ariadna estaba recibiendo anónimos o algo así, que todo fue como off the record, ¿no? Claro, o sea, vamos, eso no... un juez nunca podría recibir a una de las dos partes fuera de la audiencia, porque se presta a un conflicto claro de intereses. Pero bueno, entendiendo que es una ficción, me parece muy desafortunada la forma en que retrataron ese proceso judicial. Yo entiendo que para una novela sería muy difícil poner un juicio real, y entiendo los juicios de ficción que se hacen en las novelas, pero el retrato que se hizo de ese procedimiento familiar fue muy, muy malo. La verdad que yo sé que el país tiene muchas carencias y los sistemas legales en México tienen muchas carencias, pero la forma en que se retrató fue muy, muy lastimera. La verdad, fue muy pobre. Ahora, una de las cosas que a mí me llaman la atención, insisto, otra vez, esto está en el marco del entretenimiento educativo, en el marco del modelo de Miguel Sabido, que Miguel Sabido, cuando empezó a hacer esto en los años 70, iba de la mano con instituciones gubernamentales, no era iniciativa privada, eran instituciones gubernamentales. A mí me parece que efectivamente esto de tener un empoderamiento, o sea, este mensaje fue muy claro. Pero sí me parece, y yo no lo había visto hasta que pues lo platicábamos Alex y yo, este papel de la policía. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si bien es cierto que a lo mejor esto también desliga un poco esta posibilidad de que Televisa puede estar trabajando de la mano con alguna institución gubernamental como en aquellos tiempos, si bien a lo mejor también no se trataba de hacer algo como lo que hizo Pedro Torres en algún momento, de hacer una serie así tipo Las Gringas para hablar bien de la policía, y que me parece que todo esto se puso así en la ficción porque, hablando de esta veracidad que deben de tener estos discursos, o que específicamente quisieron traer a esta, sí creo que hay una parte de la policía y de la justicia que no funciona, ¿no? Es esa parte de la que todo el mundo se queja. Creo que hasta ahí era el lugar. Pero sí, cuando empecé a notar lo que Alejandro me decía, me pareció también que si van a hacer una crítica, también de pronto, a lo mejor, digo, yo no soy escritora de telenovelas, tienen muy pocos capítulos y la ficción estaba planeada y la historia para algo, pero lo cierto es que también hay casos positivos dentro de la justicia. Quizás son los menos, pero por ejemplo tú y yo conocemos el caso de una amiga, es real, denunció violencia y fue atendida a tiempo por las instancias pertinentes, y ahora están colaborando con ella. Bueno, ella está, digamos, sacando un proyecto de emprendimiento desde un proyecto... ¿Iniciativa privada? No es de iniciativa privada propiamente, sino ella va a echar a andar un proyecto, una especie como de manualidad, y está apoyada totalmente por la parte de la justicia. Es decir, sí funciona, no es en todos los casos, pero no se trata tampoco de ridiculizarla, ¿no? Sí, de hecho, a mí lo que me llamó mucho la atención de todo esto fue
por un lado te dicen, oye, si tienes un problema, llama, busca ayuda, pero de repente ridiculizas a la ayuda que te pueden dar. Me parece un discurso medio confuso, porque lo que vimos es, si eres una víctima, ¿para qué vas a la policía? Porque la policía Exacto. no va a hacer absolutamente nada, a menos que lleguen tus papás con las influencias y muevan todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o si eres un hombre, el juez te va a creer más que a una mujer que abandonaste. Entonces, pero es que eso pasa, ¿no? en la realidad, el Ministerio Público se ayuda de abogados y gente del DIF y gente que tiene mucha experiencia en eso y de psicólogos. Nunca vimos aquí un psicólogo, nunca se vio ahí la mano de los psicólogos con el menor para ayudar al juez a tomar una mejor decisión, porque obviamente se trata de investigar un poquito más que llevar pruebas y que los abogados hagan ahí el show del juzgado, ¿no? Pero yo, una vez más, entiendo que es una ficción y que en muy poco tiempo tenían que... Sí, claro, había que resumir, ¿no? Sí. Y al final, digo, lo cierto es que al final dan a entender que la justicia hizo lo propio, ¿no? Le dan a Ariadna la custodia, procesan a Lino, o sea, al final de cuentas, sí, pero tú criticas el procedimiento. Lo demás, ¿no? Sí, el procedimiento, porque la verdad aparentemente un papá podría abandonar a su hijo y después llegar y quitarle al menor a la mamá, ¿no? Porque tiene un buen abogado. Y no es que no pase, pero el sistema está tratando de evitar ese tipo de cosas, pues, con profesionales. Ya la verdad que este tipo de asuntos se profesionalizó tanto que cada vez es más difícil hacer ese tipo de cosas. No digo que sea imposible, pero se supone que si este mensaje era, mira, las cosas pasan, no todo es igual y tienes las mismas oportunidades, pues me parece que lo pintaron muy mal, desde mi punto de vista. Y no sé, me parece también que el mensaje, así como tú dices, que de pronto parecería un poco incongruente, el hecho de que dicen, si tienes algún problema, marca A. Creo que también un poco, o al menos a mí me pareció, que en muchos casos también podría parecer, y no estoy muy segura, que fuera a propósito, que entonces el mensaje que están dando, o que uno pudiera entender, insisto, cada quien es responsable de lo que recibe, pero de pronto las construcciones parecen como si estuvieran fomentando también el que uno hiciera justicia por su propio pie, ¿no? De pronto había algunas situaciones, no sé si estoy ya yéndome a algún otro lugar, pero el hecho de que cada quien hiciera su investigación por su cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, Daphne investigó la muerte de su esposo por su cuenta, porque no le creyeron, ¿no? Entonces una vez más es pobrecita, está recién parida, nadie le cree y no sé qué, y entonces ella resolvió el caso. No sé, es como, sí. O sea, sí, ten la iniciativa de hacerlo todo. No se trata de que todo se lo encarguen a la policía, pues, pero el mensaje era empoderar a las mujeres y me parece que pues está medio confuso el mensaje. Exacto. Eso a mí también me parece, que de pronto había cosas como raras. Me parece que lo que pasó en esta telenovela fue muy distinto a lo que pasa en la normalidad de las telenovelas. De pronto hay temas que no se tocan, el tema del feminicidio, de pronto el que incluso se rompa la cuarta pared, que significa que un actor vea directamente a la cámara como confrontando al público, como sucedió en la escena final, son situaciones que de pronto están pasando en las series mucho, pero no en una telenovela. Aquí me parece que están pasando cosas distintas y se tocan temas distintos. Pero antes de seguir con eso, se me va a quedar atorada en la boca. Sácalo, escúpelo. Y no puedo, pero nada más para terminar el tema de la ridiculización o de la mofa que se hizo de la justicia, resulta que el Ministerio Público, ya que se retiró, va a dedicar su tiempo libre a resolver casos que no resolvió cuando estaba trabajando. ¿Quién? O sea, el Ministerio Público, el papá de los muchachos. Resulta que su plan de jubilación era resolver los asuntos que no resolvió cuando le pagaban por resolver asuntos. Okay. O sea, digo, es... Sí, claro, pero la historia parte con un abogado. Sí, la historia parte con el Ministerio Público, que decidió que no iba a hacer su trabajo que le tocaba, sino que iba mejor a perseguir a su cliente. Pero no era un abogado, o hay una diferencia entre abogado del Ministerio Público. Era un Ministerio Público que le tocó defender en esta situación al violador, pero entonces mejor él decidió
no seguir las instrucciones que le dieron, porque todo mundo en este país tiene derecho a representación legal, pero él dijo, no, yo no, mejor no quiero representarte a ti como cliente, mejor, ya que sé del asunto y ya que tengo información privilegiada, mejor voy a ser el que te va a perseguir. Obviamente, en México no puede pasar eso porque no es un sistema legal como el que están mostrando en la novela. Esa es una como cosa chistosa que pasan en las novelas, donde hay un fiscal tipo Estados Unidos y hay un ministerio público tipo Estados Unidos. Pero bueno, resulta que de las escenas que más me confundió fue esa. El ministerio público que tenía que defenderlo decidió mejor ser el que lo persigue al delincuente. Y una vez que se jubila, va a utilizar su tiempo de jubilación para perseguirlo. Ya, me doy. Pero, por ejemplo, decías que el tema de de cómo estaban representados los juicios orales y todo eso, que eso sí era... Aquí en México se está, bueno, ya tiene un buen rato que empezamos con los juicios orales, no son así, como esta representación que hacen en las novelas son más a la usanza gringa, porque pues es lo que vemos en las películas y necesitan los abogados decir un buen discurso y un juez que analice, pero no es tan así en la vida real. Ya vamos en ese camino, pero no es así. En un juicio familiar de patria potestad no es así. Son distintos. Bueno, ya hay más personas que intervienen en esos procesos, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Me quería quedar con las ganas de... Y este ejercicio, insisto, es bien interesante, no porque estemos haciendo una crítica destructiva, nosotros no somos los escritores de las telenovelas y ellos obedecen a investigaciones que han tenido y por supuesto y claramente tienen objetivos muy claros en cuanto al mensaje que querían dar de empoderar a las mujeres. Entonces, esto que estamos haciendo Alejandro y yo, que créanme es un ejercicio que tuvimos durante muchas semanas y de repente estábamos así, ya terminaba la telenovela y nos estábamos lavando los dientes y de repente, sí, pero yo me acuerdo que en el capítulo y de repente volvíamos a hablar de esto. Creo que también esto es parte del gran acierto de la telenovela, cuando haces que la gente que la mira siga haciendo algo al respecto cuando termina el capítulo. O sea, no solo te quedas con el capítulo y ya se acabó y me voy a dormir, sino que de esto se trata, ¿no? De hacer estos ejercicios y de que cuando uno recibe esto podamos tener este tipo de conversaciones y en mi caso es muy enriquecedor estar con alguien como Alejandro que tiene otra mirada que es mucho más amplia que la mía para ciertos temas y me aporta esto que ya visto en ese contexto pues sí me parece una circunstancia un poco complicada y por eso debo confesarlo de nueva cuenta que no me gustó la semana final porque me parece que fue mucho más evidente esta circunstancia de cómo se iban desarrollando los personajes y que dentro de este empoderamiento que estaban promoviendo como que se les olvidó tomar en cuenta a la justicia que en muchos casos, y lo entiendo y soy empática, es esa misma justicia que abandona a las mujeres que tienen que abrir las fosas para buscar a sus hijos desaparecidos, a estas mujeres que están constantemente luchando por hacer justicia por sus desaparecidos, por la violencia, por los feminicidios, por todo. Esa parte la entiendo perfecto y había que ponerla de alguna manera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, las telenovelas son representaciones y por más que el entretenimiento educativo tiene este lugar dentro de la veracidad o tiene que estar ahí, pues no deja de ser un discurso de telenovela. Alex, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bonito programa. Ay, sí, cálmate. Pues, ¿qué les pareció este TV Podcast? Espero que les haya gustado mucho, espero que este ejercicio que hicimos él y yo, que les quisimos compartir, les haya resultado interesante. Para mí es una invitación a que ustedes también lo puedan hacer en sus casas y que también sea parte de educarnos en esto de los medios, que tengamos información, que entendamos que estamos hablando de una telenovela, de una historia, de una ficción, que eso es súper importante y creo que no lo remarqué lo suficiente, creo que lo remarcó más Alex que yo, pero que estamos hablando de una ficción y claro que dentro de la ficción todo cabe, solamente es hablar de ciertos elementos y entender que por mucho que se enmarquen estos elementos estamos hablando de representaciones
que pueden tener errores, que pueden tener cosas que no, pero es parte de la convención una telenovela en la que entramos. Así que bueno, pues me encantó Vencer el Desamor, agradezco muchísimo a toda la gente involucrada. Y agradezco mucho más a los ratones y ratonas de televisión que escucharon este podcast. Me encantará que lo comenten, que me dejen sus opiniones, pues que me digan si ustedes han hecho lo propio en casa con sus familiares, con sus hijos, hermanos, etcétera. Y que me los puedan comentar en mis redes sociales. Me encuentran como @ratonaetv en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también, bueno, pues este TV Podcast lo están escuchando seguramente en Spotify o seguramente en iTunes o seguramente desde el YouTube, que también ahí lo subo y les agradeceré muchísimo. Me dejen su like y compartan esta publicación. También pueden encontrarme en ratonadetv.com y bueno, nos estaremos escuchando en un TV Podcast más porque habrá cositas muy bonitas que contarles. Bye.